la guerra popular revolucionaria es la expresión más elevada de lucha de clases. Es cuando el proletariado y sus aliados han tomado las armas junto a los medios políticos, y las armas llegan a ser la expresión suprema, la más aguda, más elocuente de esa lucha de clases. Cuando ya las cosas no se pueden dirimir más que con la sangre y con la desaparición histórica de una de las clases. Pueden pasar situaciones intermedias, gobiernos intermedios, que no son todavía los gobiernos del proletariado y del campesinado, pero en todos esos momentos el hilo rojo que va pasando y que va uniendo las distintas fases del proceso revolucionario, es la lucha de clases. El que no analiza los procesos con el arma del marxismo-leninismo de la lucha de clases, cae en el análisis que favorece los intereses de la burguesía y que no va en desarrollo de la clase obrera de la revolución. Cae en el remolino del maniobrerismo pequeño burgués, o burgués, aparentemente desligado de la molesta lucha de clases, pero en realidad instrumento de los intereses de la burguesía. Si miramos a El Salvador concretamente, para no estar hablando de generalidades, El Salvador se distingue precisamente en Centroamérica por ser un país en el que el proletariado abarca la inmensa mayoría de la población económicamente activa, es un país proletarizado, incluso se diferencia en ese sentido de sus hermanos y vecinos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Porque resulta que desde el desarrollo del café, luego la caña de azúcar y del algodón, se formó por las necesidades de la producción, por las necesidades de los mismos explotadores de la naturaleza de la agroexportación. Se formó una gran capa de varios cientos de miles de asalariados agrícolas, de jornaleros que no tienen más patrimonio que el salario para poder vivir y el campesinado, precisamente por la falta de tierra, que es mucho más aguda que en otros países centroamericanos, puesto que 20,000 kilómetros cuadrados totalmente acaparados por pocos propietarios, han hecho que la tierra sea precisamente una de las cosas más escasas para los trabajadores del campo. Por esto se formó una gran capa de semiproletariados, o sea de campesinos pobres que durante un tiempo del año tienen que ganar salario, es decir, que se convierten en asalariados y otra parte del año hacen sus pequeños cultivos para poder sobrevivir. Por eso la mayoría de la población del campo se convirtió en proletaria y semiproletaria. Esa es una característica. Luego a partir especialmente de 1950, con el desarrollo de la industria ligada a los grandes monopolios, especialmente norteamericanos, japoneses y otros imperialistas, se fue desarrollando también una clase obrera industrial bastante grande de unos 200.000 obreros y esto, unido a que evolucionaron también la parte de obreros de los talleres, que a fines del siglo pasado y principios de este eran artesanales, pero que a estas alturas ya no son artesanales, sino que son talleres de obrero cada vez más evolucionados y con mayor conciencia de clases, y cada vez más concentrados. Así pues, en El Salvador lo que domina es el proletariado industrial y agrícola que supera a las demás capas de la población. Entonces, en todo país es necesario que el proletariado tenga una expresión propia del partido, así como la burguesía y la pequeña burguesía tienen sus partidos que son la expresión de sus intereses de clases. Si hay un país en el cual el proletariado necesita su propio partido, su propia expresión, ese país es El Salvador. Una necesidad, imperiosa, porque es la expresión de la mayoría de la población, la necesidad de tener un defensor insobornable, identificado absolutamente con sus intereses de clases, de la clase obrera y del campesinado pobre. Y en El Salvador hasta hoy, fuera de los momentos iniciales cuando Farabundo Martí inspiró la fundación del Partido Comunista de El Salvador de 1930 al 1932, no ha tenido desgraciadamente el proletariado una expresión genuina de sus intereses. Desgraciadamente los círculos dirigentes y de decisión de los que se siguió llamando Partido Comunista después de 1944, cayó en los círculos maniobreros pequeño burgueses de intelectuales que ya estaban influidos por todas las tácticas y métodos de la burguesía y que precisamente no representaban ni los métodos, ni las costumbres, ni la esencia del proletariado, ni querían representarlo. Y de esa manera el Partido Comunista de El Salvador, aun cuando tenía en su seno cuadros obreros que tenían grandes luchas de la clase obrera dirigiendo sus huelgas, las grandes manifestaciones populares de todo gremio, sus reivindicaciones, sus intereses fundamentales revolucionarios, a pesar de que el Partido Comunista tenía en su seno esta parte del proletariado, los órganos de decisión, de dirección y de orientación de la organización, sin embargo estaban en manos de gente no proletarizada, no solo por no ser de procedencia proletaria, sino sencillamente no proletarizada y cuyas líneas de dirección no estaban encaminadas a hacer avanzar la revolución hacia el socialismo, sino que a establecer la democracia burguesa y el reformismo burgués y, por consiguiente, estaban empapados de los intereses de la burguesía en esta etapa y se olvidaron de los intereses del proletariado hacia el socialismo.
Pero en este momento el pueblo salvadoreño, el proletariado salvadoreño y el campesinado han avanzado y han evolucionado enormemente. Después de 1970, la historia ha marchado aceleradamente, y en ese momento nos encontramos en la fase que hemos entrado al periodo de las batallas cada vez más intensas por la toma del poder, con un poderoso ejército popular de liberación y otras fuerzas armadas con una profunda experiencia de luchas de masas y con nuevos terrenos de desarrollo de la lucha de masas y de la lucha política y de la lucha diplomática y de solidaridad. Y en este momento, como en todo, es necesario tener presente una cosa: la lucha de clases impregna todas las instancias de la lucha revolucionaria en su proceso, en su desarrollo y en su futuro. Y nosotros tenemos que analizar esta revolución y esta guerra en todas sus instancias, frente al enemigo, en el desarrollo de la organización del pueblo y en las contradicciones que se dan en el interior del pueblo. Tenemos que analizarlo con el arma del marxismo y de la lucha de clases. El marxismo-leninismo es el método científico del proletariado para analizar y transformar, para analizar los procesos y transformar la sociedad. El que se aparta o dogmatiza el marxismo, sencillamente se vuelve cada vez más incapaz y menos ágil para interpretar cada día los acontecimientos que es necesario interpretar y para prever hacia el futuro el desarrollo, para poder desarrollar la sociedad, porque el marxismo no es solo un arma para interpretar y analizar, no es un arma de catedráticos o burócratas discutidores de teorías despegada de las masas y por las clases. El marxismo es el transformador de la sociedad, por eso el que se aparta del análisis marxista, que comienza a adoptar posiciones de análisis burgués o pequeño burgués, se priva de la capacidad de dirigir al proletariado y al pueblo y lo conduce hacia los intereses de la burguesía, hacia el retroceso o estancamiento de la revolución o, en último caso, se va convirtiendo en una pobre cola de los oportunistas y de la burguesía, de los maniobreros pragmáticos burgueses. Durante muchos años, la dirección del Partido Comunista de El Salvador, PCS, antes de la formación de las FPL, era simplemente una cola de la burguesía. Todo el mundo lo veía, era claro, la política burguesa era la única que lo impulsaba utilizando el rótulo de marxismo-leninismo y del proletariado. Porque o bien conscientemente atendía los intereses de la clase burguesa, o bien se olvida que la lucha de clases es el motor y es el elemento que impregna todos los terrenos y los fenómenos de la sociedad. ¿Por qué? Porque la lucha de clases es el motor del desarrollo de la historia, por tanto es el motor de desarrollo de la revolución hacia adelante. Y en esta época de transición del capitalismo al socialismo, ese adelante se llama socialismo, aunque tengamos que pasar todavía por algunas etapas intermedias, y la lucha de clases es la que precisamente hace avanzar ese desarrollo hacia el futuro de la revolución, incluyendo la lucha de clases en el seno del pueblo. Es decir, que en el seno del pueblo hay necesidad de unir a las amplias masas y a las organizaciones más afines, más revolucionarias. En un país donde hay varias organizaciones, se establece un primer círculo de unidad que es revolucionaria y el más amplio círculo hacia los más amplios sectores del pueblo. Este círculo revolucionario, y el círculo de unidad amplia del pueblo tiene que ser asentado firmemente sobre una base, sobre la alianza obrero-campesina. Toda alianza, toda unión, todo frente, que se forma en nuestro país, si no está basado sobre la sólida alianza obrero-campesina es una alianza con retroceso, una alianza todavía muy reversible, una alianza de vaivenes. La lucha de clases en las alianzas. Es que los cimientos tienen que ser sólidos como un edificio. Si nosotros sembramos un edificio sobre la arena, en cimientos de arena, es natural que este edificio pronto va a desplomarse, a irse a un lado, o lo que sea, pero no va a cimentarse firmemente para construirse con verdadera solidez. Pero si nosotros le ponemos cimientos sólidos e inconmovibles, entonces ese edificio no se desploma ni se hace de un lado para otro. Es lo que pasa con los frentes, tanto el Frente Revolucionario como el Frente Amplio tiene que estar basado en la alianza obrero-campesina. En nuestro país eso es una ley del desarrollo. Si no está basado sobre esos intereses, sobre esa base sólida combativa, entonces ese frente, por más aspiraciones que tengamos de hacerlo avanzar, tenemos que profundizar los cimientos para poder construirlo bien firme. Entonces también al interior del pueblo se dan contradicciones, al interior de los frentes, del Frente Amplio del Pueblo, por estar compuesto por diversas capas, sectores y clases y al interior de la Alianza Revolucionaria Político-Militar. Porque también allí adentro juegan los intereses de clases, porque también la burguesía tiene interés en hacer penetrar sus intereses a través de una ideología y de una política al interior de estas instancias de unidad y entonces, también aquí hay que analizar la unidad no en forma idealista, no en forma abstracta, generalizada,
sino que dentro del contenido de la lucha de clases allá adentro y ver cómo la lucha de clases del proletariado puede, con buenos métodos, hacer que esos frentes puedan avanzar por el camino que corresponda a los intereses de la revolución y no a los intereses del imperialismo. Por eso es necesario establecer al interior de los órganos de unidad la lucha de clases del proletariado, es necesario que los intereses de la clase del proletariado y del campesinado pobre sean los fundamentales en esta revolución, formados por distintos intereses de clases. Una de las cosas fundamentales de línea que la CFPL tiene como parte estratégica es que es necesario forjar la unidad del pueblo para alcanzar el triunfo definitivo de la revolución. Y otra cosa es que nosotros no podemos analizar desde el punto de vista idealista burgués nuestra participación y la lucha en el seno de la unidad, sino desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, o sea, desde el enfoque clasista marxista-leninista de nuestra sociedad, para poder hacerla avanzar. Si no nos engañamos nosotros mismos, creyendo que estamos construyendo una gran unidad y cuando sentimos, vemos que todo es bofo, que todo está desmenuzado allá adentro, de esa blandenguería caemos en un proceso de entrega de los intereses del proletariado y de su ideología y nos ponemos a la cola de todos, para no estar peleando. Es decir que comenzamos por calificar de pleito la lucha ideológica para desacreditarla y ya después nos vamos acomodando dulcemente a los intereses de la burguesía dentro de esa alianza, con lo cual le hacemos el peor daño a esa misma alianza, y el peor daño a la revolución y a los intereses de la clase obrera. Unidad es un binomio, está integrado por dos elementos inseparables en el interior del pueblo, unidad, acompañada de lucha ideológica, de defensa indeclinable de los intereses proletarios. Ahora bien, es distinta la lucha y los medios de lucha contra el enemigo, que la lucha de clases en el seno del pueblo. Contra el enemigo tenemos la estrategia político-militar de guerra popular. Es decir, las armas y todos los otros medios combinados. Dentro del seno del pueblo y en los órganos de los frentes de unidad, nosotros lo que usamos es la lucha ideológica en forma correcta, consecuente, pero firme e indeclinable. Es la única forma de hacer prevalecer los intereses del proletariado en todo momento y de imprimirle su sello a la revolución, y eso tiene que hacerse mayormente en un país en donde el proletariado todavía no tiene su verdadero partido marxista-leninista. Si eso no se hace, entonces la revolución tiene por fuerza que inclinarse a caer en manos de los sectores pequeño burgueses y burgueses de la revolución y así se escamotearían los intereses del proletariado y se detendría la marcha de la revolución hacia adelante, hacia el socialismo, al llegar la victoria de su etapa actual, si en manos de las clases burguesas queda la hegemonía. A pesar de tanta sangre y tantos muertos del proletariado y del campesinado y de sus sectores más cercanos en las alianzas, como son el estudiantado, los maestros, las capas medias más avanzadas, la revolución no profundizaría lo suficiente en sus conquistas para ir avanzando hacia el socialismo. Por eso es indispensable la lucha de clases en todo momento. Enfocar todos los fenómenos con el instrumento científico del proletariado que es el marxismo-leninismo y llevar a cabo consecuentemente la lucha ideológica en el seno de los órganos del pueblo. Tenemos el ejemplo de decenas de revoluciones de liberación nacional en el mundo, en África, en Asia especialmente, en donde los gobiernos burgueses han conducido la independencia de esos pueblos hacia el fortalecimiento de la burguesía y nuevamente hacia el acercamiento del imperialismo y no solo han relegado los intereses del proletariado, sino que han llevado a cabo las represiones más bestiales contra el proletariado para que éste no haga avanzar la revolución hacia el socialismo. Tenemos el ejemplo de Indonesia donde más de 400.000 obreros y campesinos fueron asesinados para poder definitivamente hacer retroceder la Revolución de Liberación Nacional. Tenemos el ejemplo de Egipto, Sudán, Siria, Irak, Irán en donde precisamente por no ser el proletariado el que marca el proceso, esas revoluciones a pesar de que son revoluciones de liberación nacional, se convierten en verdugos, en tiranía, en dictaduras feroces, opresoras contra los intereses de la clase que fue la que generosamente derramó su sangre, la clase obrera y el campesinado. Nuestra revolución no es una excepción, si nosotros no defendemos los intereses del proletariado en esta revolución, si no estamos tan claros en eso, si nos metemos en el endulzamiento pequeño burgués y nos acomodamos a él, esta revolución no va a conducir a que el proletariado le imprima su sello. Nosotros estamos conscientes, desde el principio estuvimos conscientes, desde los primeros órganos de dirección de la CFPL en 1970, conscientes de que nosotros nos debemos al proletariado, que estamos comprometidos hasta la muerte con los intereses del proletariado y que es el proletariado el que debe imprimirle el sello a nuestra organización. Y nuestra organización, impulsando consecuentemente la estrategia político-militar de guerra popular y con su estructura y funcionamiento interno de verdadero partido del proletariado,
para conducir esta revolución hacia adelante. Si nuestra organización se afloja en eso, la revolución se convierte en un fenómeno amorfo que finalmente la dirige la clase que estaría más preparada y con gran experiencia, y esa clase es la burguesía. Entonces se convertiría esta revolución tan gloriosa, tan heroica, en una revolución como muchas de liberación nacional que han sucedido en países de Asia y África. Tenemos que tomar en cuenta que no tiene todavía la clase obrera ese partido que le ayude a imprimir el sello a esta revolución, hay que hacerlo con toda claridad, el FMLN no es un partido, es un frente y hay que tomar en cuenta que las características de los frentes son distintas a los de partido. Se forma un frente cuando hay distintas organizaciones que necesitan unirse y aliarse en determinada plataforma de lucha, pero es frente precisamente porque todavía no puede convertirse en partido. El partido necesita centralización, no solo centralización orgánica, eso es bien fácil decir, vaya pues, que se une el Partido Comunista y las FPL. Formemos una sola comisión política. Que se unan todas las 5 organizaciones del FMLN y entonces que se nombre el secretario general de organización y tales otros, y mezclemos los organismos que tenemos en cada frente y formemos direcciones de zona o comités departamentales. Decir eso es fácil. Pero esto es cosa de estructuras, no es cuestión simplemente orgánica.